Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan al regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba o los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Permítanme decirles: felices las Mónicas. Quizá hoy alguna Mónica esté escuchándome y se sentirá verdaderamente contenta de que diga felices las Mónicas. Pero no es por ti. Aunque te llames Mónica, no es por ti que estoy diciendo esto. Estoy diciéndolo por todos ustedes. Me gustaría invitarles a que todos fuéramos para que el Señor nos dijera felices. Y cuando estoy pensando en esto, estoy pensando en la Mónica más famosa, Santa Mónica. Y para que no estés así como pensando, ¿y qué querrá decir el Padre?, mejor pensemos, ¿quién es esta Santa Mónica? Es la famosa mamá, la que yo llamo la mamá que usó la rodilla cuando tenía que usarla y la usó sin queja alguna. La que tuvo todo el tiempo que quiso para esperar a su hijo San Agustín, y lo esperó rezando por él durante 30 años. ¡Qué maravilla! Y digo durante 30 años porque hasta cumplidos los 30 años es que San Agustín volvió, después de haber pasado, claro, toda esa vida que San Agustín pasó, que nos la cuenta él mismo en su propia autobiografía, las Confesiones. Sí, San Agustín fue conquistado por una Mónica. Hoy la llamamos Santa Mónica y además súper feliz, claro. Pero tú y yo no podemos ser como Santa Mónica, pero podíamos parecernos a ella. ¿Qué te parece? Te invito a que seamos felices. ¿Por qué? ¿Por llamarnos Mónicas? Bueno, pero ¿a qué viene esto? Me podrás decir. Es que prefiero empezar así que empezar con el final del Evangelio que dice: al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Me da miedo casi decirlo, porque pienso, y quizá tú pensarás lo mismo, ¿cuánto hemos recibido del Señor? Por tanto, ¿cuánto se nos va a pedir?
O también me da miedo empezar por aquello que Jesús dice, atentos, que si no hacemos lo que nos toca, no vamos a gozar. Y para no estar dándole vueltas al tema, digamos mejor, ¿cómo poder acercarnos un poco a ser santamónicas? Y creo que la pregunta de Pedro nos coloca en el lugar. Jesús nos decía, cuidado, estén en vela. O dicho de otra manera, felices los que están en vela. Los que permanecen en vela y llegan con la vela encendida al final. Felices, porque cuando el amo llegue y toque a la puerta, estarán listos para abrirle. Y entonces, ubicados en este contexto, Pedro hace la pregunta, que yo siento que es la misma pregunta que yo podría hacerle a Jesús. Jesús está hablando y en eso que está diciendo, felices los que viven alertas, felices los que están en vela, entonces Pedro pregunta, que es tu pregunta también, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? Así que la pregunta de Pedro también es válida para nosotros. Jesús nos está diciendo que velar es una tarea de todos. Pedro como que estaba diciendo, ¿eso es por nosotros o para todos? Y en la respuesta de Jesús se ve que es por todos. Así es de que yo me siento como muy a gusto que Jesús nos diga que a todos nos toca velar, porque no es solo para mí, es también para ti. Velar es una tarea de todos. Todos estamos como hombres en espera de lo fundamental, que el Señor venga, toque a la puerta y que me encuentre preparado. ¿Estarás preparado tú? Por eso estamos hablando de que hay que ser santamónicas, estar preparados. Pero lo que viene enseguida también es interesante. Jesús, en vez de responder directamente a la pregunta, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos?, responde con otra pregunta. Parecería que Jesús sea gallego. Y dice, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuir la ración de trigo en el momento oportuno? ¿Cuál es ese administrador? Jesús está diciéndonos que tú y yo somos administradores. ¿Seremos de los administradores buenos que el Señor quiera poner? Pues está diciendo el Señor, ¿cuál es el administrador bueno? Es aquel que reparte en tiempo oportuno la ración de trigo. Esta es la frase clave con la cual Jesús responde para ti y para mí. A ti y a mí nos toca no solo estar preparados y en vela, sino que tú que eres papá y tú que eres mamá y yo que soy padrecito, a ti y a mí estamos en las mismas circunstancias, nos toca repartir la ración de trigo en el momento oportuno. ¿Qué significa esta frase? Porque tú te la estás preguntando y yo también estoy tratando de preguntármela para entonces responderte. Repartir la ración de trigo en su momento oportuno. ¿Cuántas mamás, cuántos papás y puedo decir cuántos sacerdotes a veces nos quejamos de que no nos escuchan? De que decimos y cada uno hace lo que le da la gana. Inclusive nos quejamos a veces de que estamos dedicándole tanto tiempo a este y no responden. Inclusive la esposa puede decir a mi marido, cuánto estoy luchando por acercarlo, porque he sentido desde que me casé que tengo que salvarme con él y yo estoy queriéndolo salvar y él. Y ahí se quedan en él y él no responde. ¿Por qué es que no responde el hijo? ¿Por qué es que no responde, pues, el parroquiano tratándose del padrecito? ¿Por qué es que no responde el esposo? Y probablemente es porque tú y yo no repartimos la ración de trigo en el momento oportuno. Muchas veces queremos repartir la ración de trigo, muchas veces queremos que nos escuchen, muchas veces les hablamos de Dios, pero en el momento inoportuno. A cada uno le llega su tiempo. No puede uno forzar la máquina, no puede uno obligar a que a alguien venga y se acerque a Dios cuando uno quiere. Dios tiene para cada uno su tiempo. Yo creo que Santa Mónica aprendió de Papá Dios y aprendió a esperar sin desespero. Paciente, eternamente paciente es el Señor para esperar el momento en que tú estés preparado. Él sí reparte en el tiempo oportuno la ración, pero a nosotros, a ti y a mí,
Dios nos pedirá cuentas si a tiempo estamos repartiendo la ración. Cuando alguien viene y se queja ante mí de que su hijo no lo escucha, de que ya está harto de estarle diciendo a su hijo que venga a misa, que se acerque, que haga las cosas como se debe, que siga los mandamientos, que cumpla con el deber de estar casado como se debe, y todo ese desespero que a veces hay en los hogares porque los hijos no van a lo mejor por el camino que deben. Y es que a veces nuestros hijos se hartan de estarnos escuchando acerca de Dios. ¿Me escuchaste? Se hartan nuestros hijos, que queremos el bien para ellos, sí, eso lo entiendo, pero los hartamos hablándoles de Dios y obligándoles o queriéndoles obligar a que sigan lo que Papá Dios nos pide, pero cuando nosotros queremos. Por eso a veces somos inoportunos. ¿Qué tal si tú y yo vamos aprendiendo lo de Santa Mónica? Es decir, si no es el momento para hablar de Dios a nuestros hijos, mejor hablémosle a Dios de nuestros hijos. Y te aseguro que tú encontrarás más paz cuando le hablas a Dios de tus hijos que si les hablas a tus hijos de Dios. Miren que yo también tengo que aprender la lección. ¿Cuántas veces yo quisiera que algunos de ustedes fueran por el camino correcto y tanto voy haciendo por ustedes que quisiera que inclusive llego a pensar que después de haberles dicho las cosas tantas veces, ¿por qué siguen siendo igual? Porque ustedes son ustedes y yo soy diferente a ustedes. Y a mí me toca tenerle la paciencia de Dios para irlos llevando hacia Dios. Y a Dios pedirle por ustedes. Miren que todos los días yo soy muy consciente que debo pedir por cada uno de ustedes. Porque ustedes de alguna manera se me han metido en el corazón porque son mis hijos. Que lo mejor que puedo hacer es rezar a Dios y pedirle a Dios por ustedes. Algún día cambiarán. Solo me toca sembrar y buscar el momento oportuno para sembrar, y ya, y esperar sin desesperarme. Cuando el Señor entonces en tercer lugar llegue, ¿nos encontrará así, repartiendo la ración a su tiempo? Si así nos encuentra, entonces el Señor nos dice a ti y a mí, feliz tú, porque has hecho lo que debías, a tiempo, es decir, oportunamente, ir haciendo tu labor, y el resto, feliz también porque has sabido esperar. Ah, felices los que reparten a tiempo y felices los que saben esperar. Qué hermosas palabras nos dice Dios a cada uno de nosotros. Yo no quisiera escuchar las palabras que Dios podría decirnos también, que el Evangelio ahora nos lo dice, que aquellos que no reparten a tiempo y oportunamente, ah, qué responsabilidad. Y entonces corren la suerte de los infieles. Yo no quisiera correr la suerte de los infieles, ¿verdad que tú tampoco? Por eso aprendamos de Santa Mónica que la rodilla es más importante que el estar de manera inoportuna hablando de Dios a nuestros hijos. Mejor, con la rodilla hablémosle a Dios de nuestros hijos y Él los sanará tarde o temprano. No te aflijas, hija mía. Dejémosle a Dios lo que a Dios corresponde y tú y yo simplemente busquemos repartir a tiempo oportuno la ración a nuestros hijos. Démosle a nuestros hijos en el momento oportuno la fe y el resto, el ejemplo de nosotros de oración, cambiará sus corazones. Amén.